su paciencia y por el tiempo. Vamos en atención precisamente al tiempo de todas y de todos y poder arrancar con mucho mayor celeridad este primera conversatorio, mesa de discusión y análisis rumbo precisamente a la iniciativa que se ha presentado para la creación de la Secretaría de Cultura Federal. Hemos arrancado este primer conversatorio con la intención de conocer las voces de todas y todos aquellos que dedican su tiempo, su esfuerzo, su trabajo a hacer, llevarnos, invitarnos, trasladarnos a la cultura de nuestro país y también a la cultura internacional. Quiero precisamente para arrancar presentar algunos de los ponentes que nos estarán acompañando el día de hoy en esta mesa. Vamos a hacer este arranque inaugural y posteriormente estaremos escuchando a las y los ponentes. Ustedes tienen un programa del evento tentativa. Vamos a tener ahí una serie de ajustes por tiempo, algunos están llegando, otros en camino, otros se van a incorporar un poquito después, pero quisiera agradecer mucho la compañía y el trabajo que hemos podido desarrollar y desempeñar con una serie de actores fundamentales del arte, la cultura y la cinematografía en nuestro país. Quiero agradecerle muchísimo a la maestra Aldir González Morelos, que nos va a acompañar y que abordará el tema del marco legal y la problemática actual de la cultura en México. Maestra Aldir, muchísimas gracias. Quiero agradecerle también su presencia a Francisco Peral Rabasa, que nos ayudará a entender algo bastante complicado y que a veces es una de las principales preocupaciones de los creadores, los artistas en este país, que tiene que ver con la cultura y el presupuesto. Muchísimas gracias, Francisco. Está también aquí al lado mío un compañero, además de muchas luchas, muchas batallas históricas de la izquierda mexicana, pero también de los artistas, de la cultura, y diría yo también de aquellos que somos muy dragones por este tema de la comida en la que es experto. Quiero agradecerle muchísimo a Marco Rascón, que nos acompañará también en este foro. Muchas gracias, Marco. Agradezco a también una compañía de muchos años en que abordará un tema fundamental para nosotros, que es la relación entre la cultura y la educación y la cultura, que es uno de los temas fundamentales que nos llevan a discutir ahora esta creación o propuesta de creación de la Secretaría de Cultura. La maestra Mara Robles, muchísimas gracias, Mara. Gracias. Y Diego Guerrero. Diego. Sí. Y también algo que abordaremos hoy y que es sin duda muy importante y que es nuestro derecho establecido en el cuarto constitucional, artículo de la Constitución, que es nuestro derecho a la cultura, los derechos culturales. Agradezco mucho a Diego Guerrero, él es representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nos ayudará también a entender esta parte de nuestros derechos culturales. Sin más, yo quisiera arrancar, agradecer a todas y cada uno de ustedes que de manera personal, por colectivos, por relaciones de amistad, de trabajo, de intereses, de políticas, pero sobre todo por relaciones culturales y por un interés legítimo en la cultura de este país, hemos podido confluir en muchos cafés, mesas de trabajo, documentos, y que llegamos a la conclusión de que era muy importante empezar a tejer las redes para intercambiar puntos de vista y opiniones en torno a la cultura, al arte, a la cinematografía de nuestro país. Muchas gracias a todas, a todos y bienvenidos a este primer conversatorio, mesa de diálogo, mesa de discusión y análisis, que seguramente nos traerá muy buenos resultados y es el primer esfuerzo para llevar la cultura, el arte y todas esas raíces que nos hacen ser quienes somos a todos aquellos que están interesados por saber qué va a pasar
con la cultura de nuestro país, hacia dónde va la cultura en nuestro país, y eso es una tarea de todas y todos nosotros. Muchas gracias, bienvenidos. Damos 2 minutos para dejar a la maestra Aldir, que es nuestra primer ponente. Yo despediría inicialmente al Presidium, sabiendo que todos ellos nos van a enriquecer con sus opiniones posteriormente en cada una de sus ponencias, y dejaríamos 5 minutos para reacomodar el Presidium y que pudiera arrancar la maestra Aldir González Morelos con el tema del marco legal de la cultura en México. ¿Quieres donde nos digas? ¿Sí? ¿Aquí está bien? Sí. Yo me voy a pegar porque se va a proyectar en el cañón. ¿Yo me quedo sentada aquí con ella? Sí. Yo quería ver el cañón. Si no, no voy a ver. ¿Nos quedamos con ella o quieres que nos sentemos para arriba? ¿Sí? Necesitamos a alguien que te ayude a eso. Ahí está bien. ¿Sí? ¿Nos sentamos aquí? ¿Cómo se va a proyectar ahí? Creo que nos va a quedar chueco ver. Mejor nos movemos para acá. Bueno, si quieren iniciamos. Buenos días. Con motivo del anuncio del señor presidente de la República para crear una Secretaría de Cultura, se hace indispensable, antes de cualquier dictamen legislativo, impulsar una amplia discusión sobre el tema, sobre todo porque implica la separación de la educación y la cultura, elementos cuya integración ha regido la educación que imparte el Estado desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública. La cultura y la educación son aspectos trascendentales de la vida de la población mexicana, pues en ellas se asientan los fundamentos de nuestra nacionalidad pluriétnica y multicultural. Además, son cimiento de cohesión social, de identidad cultural, de formación integral, de ciudadanía y sobre todo de reconocimiento y respeto a los derechos culturales de los mexicanos. Todos estos aspectos son de importancia crucial ante la homogeneización cultural y tanto del patrimonio cultural de la nación como de las manifestaciones culturales que todos estos aspectos son de importancia crucial ante la homogeneización cultural y la mercantilización tanto del patrimonio cultural de la nación como de las manifestaciones de la cultura de las poblaciones originarias que impulsan poderosas empresas transnacionales. Este foro es un inicio para esta discusión y esperamos que el Congreso de la Unión no legisle sobre la iniciativa para crear una Secretaría de Cultura sin antes escuchar ampliamente las diversas voces al respecto. Bien, ahora vamos a comenzar con mi ponencia, que se trata del marco legal de la cultura. Para poder hablar de un marco legislativo es necesario establecer principios.
un principio fundamental es la relación de educación-cultura. No es porque a un antropólogo se le ocurra, no. Hay convenciones internacionales que establecen que la unidad educación-cultura es fundamental para la cohesión social, para la identidad cultural, etcétera. Entonces, ese es uno de los principios que deben establecer las legislaciones que se promuevan. Otro principio es el concepto antropológico de cultura. Es decir, hay muchas concepciones de cultura, la concepción artística, la concepción de que la cultura es un espectáculo, la concepción de que una persona es culta porque tiene niveles elevados de instrucción, en fin, no. Se trata de una concepción antropológica de cultura en el sentido de que la cultura es todo lo que el hombre hace, lo que piensa, cómo se desarrolla en su sociedad, etcétera. Otro tercer principio es el respeto a las leyes existentes. En el caso que nos ocupa es el respeto a la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, a la Ley Orgánica del INAH y a la ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Una vez expuestos estos tres principios que son generales y son internacionales, podemos pasar a ver cuál es el marco constitucional de la cultura. Entonces, vemos que el artículo 3 de la Constitución, en su fracción 2b y en su fracción 5, establece que la cultura, si quieres pasarle, tiene que tener continuidad, tiene que ser acrecentada desde el punto de vista de la educación, tiene que ser fortalecida y tiene que ser difundida. Eso es lo que establece nuestro artículo 3 constitucional. Bien, al estar dentro del artículo que garantiza la educación para los mexicanos, evidentemente es una labor tanto federal como de los gobiernos estatales y como de los gobiernos municipales, es decir, es una labor concurrente. Por otro lado, en 2009 hubo una modificación constitucional donde se estableció el derecho de los mexicanos al acceso a la cultura. Debía de ser al acceso a los bienes y servicios que otorga el Estado, pero no vamos a discutir esos detalles. Pero hay algo muy, muy importante dentro del párrafo 12 del artículo 4 constitucional, y se trata tanto del acceso y disfrute de los bienes culturales como de los derechos culturales. Esto es fundamental porque en México muy poco se ha legislado sobre derechos culturales y se ha legislado parcialmente. También necesitamos aclarar que el cuarto constitucional, en su fracción 12, establece que esta función corresponde tanto a la federación como a los estados y los municipios. Derivado de los artículos constitucionales, se requieren leyes específicas e instituciones que los apliquen. En el caso que estamos viendo del tercero constitucional y del cuarto constitucional, esta legislación no existe. Es decir, se requiere una ley que establezca las funciones del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales respecto del acceso o disfrute de la cultura y de los derechos culturales. Esta ley no existe y es fundamental para todo lo que sigue. Una vez que se haya aprobado por el Congreso de la Unión una ley como la que estamos planteando, se requiere la institución que la va a aplicar y también vemos que esa institución no existe. Hace veintitantos años, en 1988, cuando se creó el CONACULTA, se suponía que se iba a encargar del fomento y difusión de la cultura, pero han habido muchísimos problemas que serían tratados posteriormente y CONACULTA no está cumpliendo con esta función y obviamente no tiene como función el respeto y garantía de los derechos culturales.
Entonces vemos que toda esta parte del artículo 3º y 4º constitucional está incompleto, necesita ser legislado y necesita tener una institución que aplique esa legislación. Entonces pasamos a otra parte de la Constitución que sí, que también se refiere a aspectos culturales. Y entonces vemos que en el artículo 73 constitucional, en su fracción 25, le da al Congreso de la Unión la facultad de elaborar leyes federales sobre monumentos, zonas arqueológicas, artísticos e históricos y restos paleontológicos. Ese artículo constitucional, que sea de interés nacional, hay, por ejemplo, monumentos históricos y artísticos que son de interés estatal o de interés municipal. En este caso es exclusivamente al interés nacional. Queremos aclarar que los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación y le corresponde su conservación a la federación. Bien, este artículo constitucional, mejor dicho, esta fracción del artículo 73 constitucional ya tiene una legislación, que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que se emitió en 1972 y que ha tenido diversas modificaciones, incluso en este año ha sido modificada. También esta parte de la Constitución ya tiene sus instituciones, es decir, ya tiene al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes, que son los que aplican la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Entonces vemos que esta parte del lado derecho de la pantalla, que se refiere a los monumentos, es exclusivamente de carácter federal. Los estados y los municipios coadyuvan con la federación para la conservación de estos monumentos. Esta parte del lado derecho del artículo 73 constitucional ya tiene su legislación, que es la Ley de Monumentos, y tiene sus instituciones, que son el INAH y el INBA. Es decir, esta parte federal está completa, no se le tiene que hacer nada. Pero entonces vemos que la parte izquierda del artículo 3º y fundamentalmente del 4º constitucional no tiene la legislación, y es a esa a la que nos tenemos que abocar. El hacer una institución antes que se establezca la ley que le va a dar sus funciones y facultades es absurdo. No es posible primero establecer una institución sin saber qué van a hacer, sin saber cuáles van a ser sus límites, cuáles van a ser sus facultades, a qué se va a dedicar, sobre todo en algo tan importante como son los derechos culturales. En el caso de la iniciativa presidencial, se salta la parte de la legislación y va directamente a la creación de una institución que no se sabe qué hacer, porque 14 o 18 artículos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no pueden sustituir toda una legislación sobre derechos culturales, sobre fomento y difusión de la cultura, sobre industrias culturales, sobre todo ese tipo de cosas. Al no existir esa legislación y comenzar a discutir o incluso aprobar la iniciativa presidencial, se le estaría dando a esa secretaría y en especial al secretario de Cultura la facultad de, entre comillas, legislar en la práctica lo que el Poder Legislativo no hizo antes, es decir, legislar sobre fomento, difusión de la cultura y derechos culturales. Sería gravísimo que primero se estableciera la instancia que va a aplicar una ley que no se sabe qué ley va a hacer. Entonces, esto es algo trascendental, no solo para
el aspecto legislativo, sino para la cultura en México, para la preservación del patrimonio cultural y para aspectos, llamémosles ideológicos fundamentales, que son la cohesión nacional, la identidad nacional, la formación de estudiantes, etcétera. No, bueno, seguiremos un poco adelante. Si nosotros seguimos los principios de que la educación tiene que estar vinculada con la cultura, sobre todo en el ámbito federal, y que se tienen que respetar las leyes existentes, nosotros veríamos, y la trascendencia de lo que ya acabo de explicar, pensamos que esta instancia y esta legislación sobre el tercer artículo constitucional y el párrafo 12 del artículo 4 son funciones que deberían corresponder a la Secretaría de Educación Pública. También corresponde a la Secretaría de Educación Pública, y lo ha correspondido desde siempre, la normatividad y el ejercicio de la conservación de los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos de interés nacional. Entonces, si consideramos que ambas funciones, facultades que da la Constitución al ámbito gubernamental, forman parte de la Secretaría de Educación Pública, tiene que haber una coordinación. Esa coordinación no podría ser de ninguna manera ni las instituciones que se encargan de la conservación de los monumentos y zonas de interés nacional, ni tampoco la institución que se debiera dedicar a fomentar los derechos culturales y la difusión cultural, porque esa es una institución que comparte funciones con los estados y con los municipios. Entonces, algo que comparte funciones con estados y municipios no puede coordinar una función federal. Sí, insisto, ambas son funciones relacionadas estrechamente con la educación. ¿Qué lo coordinaría? Pues tendríamos que volver al esquema actual que fue roto en 1988, y es la Subsecretaría de Cultura. No tendríamos que hacer una secretaría, no tendríamos que gastar en salarios de funcionarios, papelería, inmuebles, etcétera. No se rompería la vinculación entre educación y cultura, y sobre todo no se estaría metiendo la nueva institución en asuntos totalmente ya legislados, como son los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Pasamos con nuestro siguiente ponente, invitado, conversador de este día. Quisiera pedirle que se vaya acercando por acá Marco Rascón. Marco es fundador del PRD, diputado federal en la 56 legislatura. Actualmente es coordinador interinstitucional de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México. Es articulista en el periódico Milenio, tiene obras publicadas como Memorias de un líder moderno de 1997, productor de música, Corazón Mexicano, con Eugenia León y Ramón Vargas, amigo, compañero y luchador incansable por la cultura en este país. Muchísimas gracias, Marco. Gracias. Buenos días a todas y todos. Primero agradecer mucho tanto la invitación, pero sobre todo esta disposición y esta iniciativa a la idea de abrir un debate tan importante. Yo agregaría un tanto a las crisis que mencionó la maestra Aldir González, una crisis que tenemos muy fuerte los mexicanos, que es la crisis de identidad. Tenemos una fuertísima crisis de identidad sumada a las económicas, a las sociales, etcétera. Creo que es una crisis que muy profunda, porque prácticamente abarca pues a todas las instituciones, a todos los sectores sociales, a todo lo que es la parte de la estructura política en general, y que una de las cuestiones muy relevantes es incluso esta visión
sobre el tema de la cultura que dentro de la agenda nacional se considera no importante o no prioritario. Es parte más o menos de esta crisis de identidad cuando no se conceptualiza la importancia justamente de la cultura. Creo que una de las, frente a estas iniciativas que se realizan desde el Ejecutivo, desde algún partido o los colectivos, etcétera, para las reformas legislativas, creo que una de las cuestiones, desde mi punto de vista, y que quiero decirlo, que mi intervención es a título personal, es el asunto de no podemos reivindicar el presente como está. Es decir, la situación también como está, creo que no es satisfactoria precisamente para la defensa de estos recursos. Por lo tanto, o de este tipo de misiones y de tareas tan importantes como es el tema de la cultura. No es no contra sí, sino debe ser A contra B. Es decir, el hecho de poder construir una visión propia, mayoritaria, incluyente, que esté a la altura y en el horizonte del futuro de México, creo es muy importante. Primero que nada, creo que no puede ser visto o visualizado que una reforma, una iniciativa de esta naturaleza es hacia un sector. O sea, porque no es un sector el tema de la cultura, es un tema que tiene que ser con una visión justamente que tiene que ir dirigido al conjunto de la sociedad, del pueblo mexicano, precisamente para poder tener herramientas y cumplir pues mucho desde el punto de vista de las instituciones, pero también desde el punto de vista de la sociedad hacia un tema tan nodal y fundamental como este. Yo quisiera decir que en breve, muy brevemente, que en el tema de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, esta Secretaría nació prácticamente con el siglo, en el año 2000, posteriormente fue que se hizo la Ley de Fomento. La Ley de Fomento y Desarrollo Cultural en la ciudad fue posterior, incluso que tiene una serie de elementos importantes que no han sido cumplidos cabalmente. Uno de estos es de que prácticamente en el presupuesto de la ciudad o del gobierno tendría que estar no menos del 2% destinado al tema de la cultura. Este incumplimiento creo que se fortaleció 3 años después con el tema de que la Secretaría de Cultura nació con 1,100 millones de pesos de presupuesto y 15 años después, incluyendo inflación, devaluaciones, etcétera, desgaste del valor mismo del dinero, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal tiene actualmente 560 millones de pesos. Es decir, se le recortó prácticamente el 50% por una disposición del jefe de gobierno en el sentido de que este 50% había que distribuírselos a las 16 delegaciones. Y en las 16 delegaciones, ¿qué sucedió? Ese recurso se hizo invisible. Es decir, se mezcló con por lo menos casi en todas las delegaciones, salvo en 3 o 4, todas lo que sería la función propiamente la política cultural a nivel de las propias delegaciones, está dirigido o está mezclado con desarrollo social, con actividades deportivas, recreativas, etcétera. Y bueno, basta con un 15 de septiembre con la banda del Recodo, con la cual se llena más o menos este pago, ¿no? Bueno, el hecho de haber quitado o haber hecho invisible este recurso, pues evidentemente es una falta donde esta descentralización no fue exitosa porque no fue acompañada justamente por una serie de cuestiones de carácter
administrativo y estructural. El hecho de que las mismas delegaciones no hayan podido todavía arribar a lo que es la integración de cabildos con un regidor o un representante directamente en el tema de la cultura, pues eso prácticamente hace que todo lo que es los recursos, la administración, las funciones y sobre todo el asunto de la visión haya quedado disminuida. Quiero decir que en términos un tanto de visión vanguardista, en la legislatura pasada, en la Asamblea Legislativa, se acaba de legislar un complemento muy importante a la ley de fomento, que es la ley sobre derechos culturales en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México sí tiene ya una legislación específica. Hay un tema que no se ha publicado, no ha habido una publicación de esta ley. Sin embargo, la aprobación por mayoría, prácticamente por consenso de la Asamblea Legislativa, fue aprobada desde la legislatura pasada. Sin embargo, en este asunto creo que es muy importante únicamente tenerlo en el horizonte y tenerlo un tanto subrayado. La Secretaría de Cultura del Distrito Federal de alguna manera disfraza o está encubierta su propia debilidad presupuestal o estructural sobre la base de que aquí en la Ciudad de México pues nos allana un poco el mundo o la atención de las cuestiones culturales, porque está la UNAM, porque está la UAM, porque está el Politécnico, etcétera. Hay una cantidad de infraestructura y de actividades que prácticamente llenan en cierto sentido o abonan, si no es de que llenan totalmente, pero abonan en esta tarea. Si fuera únicamente la Secretaría de Cultura para el universo de prácticamente 17, 18 millones de habitantes aquí en la Ciudad de México, evidentemente el tema es muy complicado. En un planteamiento que hice recientemente en la prensa, yo planteaba que de pronto hay iniciativas como estas que corren el peligro de subir para abajo. Es un concepto que existe en la administración pública, que es generar pues prácticamente así como a veces los que vemos elefantes rosas, ¿cómo se llama? De repente para la comunidad o para cierto tipo de sectores se les ofrecen elefantes blancos, ¿no? Sí. Pero bueno, una de las cuestiones de cómo se puede evitar que esto sea un elefante blanco. Nosotros consideramos que se debe recurrir a lo esencial, a lo verdaderamente importante. Y creo que desde esta visión antropológica de lo que significa la cultura, coincido totalmente con la maestra Aldir, el tema es de que la cultura tiene, no puede estar encaminada hacia un sector de la comunidad cultural o artística que es la promovente o la que realiza una cantidad de funciones, sino para garantizar una cuestión que es fundamental y que México ha adoptado posterior a 2004, que es su adhesión a la Agenda 21 sobre derechos culturales particularmente, y que está considerado como parte de uno de los derechos humanos fundamentales. Los derechos culturales son parte de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque tienen que ver que van acompañados o van dirigidos hacia el derecho a la identidad, a la creación, al patrimonio, a la defensa del patrimonio, a la cuestión de las industrias creativas, a la cuestión de las culturas indígenas, o sea, a lo que es la defensa de la visión de los pueblos originarios, y en ese sentido tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con las formas de gobierno, y es por lo tanto el cuarto eje
que se ha considerado como parte de los derechos fundamentales, así como tiene que haber sustentabilidad económica, ecológica, cuestiones en torno a la cuestión de lo del patrimonio, está fundamentalmente la cuestión de los derechos culturales, y sobre eso consideramos que es muy importante considerarlo como el punto de partida. Hay una cuestión que creo que es, con respecto a este tema, que ha concitado un gran interés dentro de la comunidad cultural. Sin embargo, estamos como que la iniciativa abriría la idea del debate, pero lo está frenado por dos razones, considero que es complicado. Por una parte que, con todo respeto, no puede ser que la única visión opositora, yo creo que ha habido elementos muy importantes que ha dado el día de hoy la maestra, pero no puede estar hegemonizado únicamente por la visión sindical o la visión laboral. Creo que no puede verse únicamente desde el punto de vista de la jerarquía administrativa, tampoco, sino que tiene que abrirse precisamente a toda la comunidad cultural y artística de todo el país en un proceso en el cual se pueda hablar sobre esto que va a ser sumamente trascendental. Creo que en este periodo legislativo y sobre todo de aquí a diciembre, sería un error garrafal legislar, aprobar una ley y una iniciativa de esta naturaleza, cuando prácticamente se debe escuchar, se debe integrar pues prácticamente todas las visiones. ¿Por qué? Porque a partir, por ejemplo, de una oposición que puede ser de carácter laboral, por otra parte está la no participación y el no debate y no la discusión de lo que amerita un tema de esta naturaleza. Yo quisiera un tanto plantear algunos ejemplos de la importancia que puede ser esto. No sé, por ejemplo, hay una tendencia internacional grande, ha sucedido en Chile, en Argentina, algo en Brasil, por decir la parte latinoamericana, donde todo lo que es el asunto del tema de la cultura se ha ido desprendiendo tanto de las cuestiones propiamente de la educación. Ha habido una tendencia a darle esta especificación. La necesidad de focalizar, por ejemplo, desde nuestra experiencia, nosotros consideraríamos un gran triunfo si en las delegaciones se pudiera focalizar claramente lo que es el presupuesto y lo que es una estructura de atención a lo que es el asunto de la cultura o el tema de la cultura, más allá de la recreación y más allá del espectáculo, ¿no? O sea, el tema de la formación cultural y artística es fundamental. Si no avanzamos en esto, no estamos avanzando en cosas esenciales. Medellín, Colombia, después de la crisis de Pablo Escobar, prácticamente hoy destina cerca del 16% el Ayuntamiento de Medellín para la cultura. No estamos hablando de Francia, no estamos hablando de Dinamarca, que dirían, bueno, ellos tienen dinero. No, en un país latinoamericano como en el caso de Medellín, se ha invertido prácticamente cerca del 16% en lo que ha sido la cultura, y hoy, después de 10 años de trabajar con los niños, de trabajar con los jóvenes, llevándoles una cantidad de actividades y de cuestiones de carácter cultural como biblioteca, lectura, formación, etcétera, pues prácticamente hoy Medellín dejó de ser la ciudad simbólica o emblemática de la violencia, y hoy es una de las ciudades que tiene el reconocimiento como ciudades culturales de las más importantes de América Latina. En relación a todas las disciplinas, creo que hay una que destaca, y ahí quisiera con eso ir aterrizando, que es el tema del patrimonio. El general Lázaro Cárdenas, en su presidencia, construyó o sentó las bases para la construcción del Instituto Nacional de Antropología a través de una ley federal, tratando de frenar con una visión de muy largo plazo a los gobernadores o a los gobiernos locales.
O sea que de repente, en base a la soberanía de los estados, se podía decidir sobre cuestiones del patrimonio, y aquí ya se ha hecho un recuento que ha sido muy importante. El hecho de que desde el punto de vista de un secretario de Cultura, sujeto a las cuestiones de la autonomía y la soberanía de los estados, se pondría en grave riesgo justamente si la ley federal y el propio instituto se subsumiera. Creo que, por ejemplo, una de las cuestiones que es una herramienta fundamental del Instituto Nacional de Antropología e Historia es el tema de los investigadores, es el tema de sus escuelas, que es donde se da la formación. Esto tiene que tener y estar sustentado justamente en una ley federal. Creo que independientemente haya secretaría o no haya secretaría, se debe luchar y nunca perder de vista la gran importancia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y salir a defenderlo, en términos presupuestales, en términos de sus funciones, en términos de la normatividad que tiene que ser aplicada y sobre todo también en términos de las cuestiones presupuestales que ha sido prácticamente casi ahogada el propio instituto y que hoy requiere para abrir nuevas zonas arqueológicas, para abrir nuevos campos y nuevos temas de investigación que requieren una cantidad de recursos. Creo que no se puede estar diciendo vamos a dar una gran secretaría también sin pensar en lo que son las funciones que hoy han sido abatidas, han sido disminuidas justamente por la inacción o la ausencia de vocación y de convicción por parte de los gobiernos y por parte de nuestras legislaturas. Creo que esta iniciativa de la Diputación del PRD y de Cristina Gaitán, creo que es sumamente muy importante porque tiene que convocar a una fuerza de acción inmediata, que es pues prácticamente hacer una convocatoria de mediano plazo con la idea de que no se puede legislar y no se puede tomar una decisión de esta naturaleza sobre la base de una, prácticamente de la presentación de una cierta iniciativa del Poder Ejecutivo, donde el tema mismo amerita que el alma nacional entre a esa discusión, porque lo que estamos discutiendo es el complemento justamente del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo de la sustentabilidad ecológica. Así como se ve el asunto de la defensa de los recursos naturales, tenemos que ver la defensa de los derechos culturales como una de las cuestiones sumamente importantes y fundamentales. Yo dejaría hasta aquí mi intervención con la idea de… Gracias.